Lección número 11, Tamarín, ejercicios. Después de haber explicado las normas referentes al mubtada, o sea, al sujeto, y las normas relacionadas, algunas de las normas relacionadas con el jabar o el predicado, vamos ahora a ponerlo en práctica con los ejercicios. Número 1. Wahid. Ij'al, verbo imperativo. Ij'al. Ij'al viene del verbo ja'ala. Ja'ala. Ja'ala puede traducirse como hacer, transformar. Tiene muchos significados de acuerdo a la oración. En este caso el imperativo ij'al. Ij'al es como haz o transforma, etcétera. Ij'al o coloca. Ij'al kulla, cada. Kulla ismin, cada nombre o cada palabra. Mimma, mimma, de los siguientes. Mimma ya'ti mubtada. Ij'al kulla ismin mimma ya'ti mubtada'an. Mubtada. Entonces hay que poner cada palabra que tenemos aquí, hacerla mubtada. Mubtada, mubtada, mubtada'an, que significa sujeto, ¿no? Entonces tenemos que poner cada una de ellas que sean mubtada en una oración. Mubtada, entonces el mubtada dijimos que puede venir al principio de la oración, ¿verdad? Entonces vamos a verlo y vimos los tipos de mubtada que pueden haber. Vamos, aquí tenemos un nombre propio, Ahmad. Vamos a comenzar con Ahmad. Vamos a hacer una oración con sujeto y predicado. Mubtada wa khabar. El mubtada, Ahmad. Nombre masculino, Ahmad. Ahmad. Y el predicado, Ahmadu. Maridun. Tan fácil así. Maridun. Maridun. Ahmadu. Maridun. Ahmad maridun. Mubtada wa khabar. ¿Cuál es el mubtada? Ahmad. El khabar, maridun. Y los dos son marfu'. Vemos que los dos deben tener vocal U. Este tiene una sola vocal U y este tiene doble. Acuérdense que el nombre Ahmad es un nombre mamnu'u min as-sarf y no tiene doble vocal U. Es la excepción a la norma. Y maridun tiene doble. El primero no está determinado, no tiene artículo, así que se lo ponen doble U. Ahmadu maridun. Podemos decir Ahmad marid con do. Marid. Ahmad marid. Listo. Vamos con la siguiente palabra. Ustedes pongan la oración que ustedes consideren. La segunda, Ahmad wa ajuhu. Ahmad wa ajuhu. Ahmad y su, el hu es el posesivo, su hermano. Ahmad wa ajuhu. Y dijimos que la palabra aj, una vez que se une con el posesivo, se coloca una waw entre la palabra aj y el posesivo. Ajuhu es uno de lo que llaman al asmaul khamsa, los 5 nombres. Ahmad wa ajuhu, la siguiente. Entonces ahí tenemos un dual. Ahmad es un nombre, su hermano, otros son dos personas. Esto es un solo mubtada, el sujeto. Ahmad wa ajuhu, Ahmad y su hermano. Entonces tenemos que poner el predicado Ahmad wa ajuhu para no escribir otra vez Ahmad wa ajuhu. Vamos a tomarlo como sujeto y el predicado lo escribimos aquí. Ahmad wa ajuhu, que podemos poner el mismo ejemplo que vimos ahorita, el mismo ejemplo de Marid, solo que ahora vamos a cambiar ya que es un dual, así que el jabar debe concordar yutabiqu el mubtada en este caso va a coincidir con el sujeto en la cantidad. En este caso es dual, tasnia. Entonces ponemos Ahmad wa ajuhu
ri, mari, ponemos la dot y el símbolo del dual que sería el alef y la nun. Ahmad wa akhuhu maridani. Ahmad wa akhuhu maridani. Si es uno solo, queda con lo de azul, marid, pero como es el dual, son dos personas, ponemos el alef y la nun al final. Maridani. Ahmad wa akhuhu maridani. Mubtada es Ahmad wa akhuhu. Khabar maridani. Y el verbo ser o estar, como hemos dicho, va en el medio, ya que es una oración en presente. Ahmad wa akhuhu están enfermos. Vimos, seguimos, vamos con el siguiente ejemplo. Entonces primero era el ifrat, que es singular, luego tasnia, ahora vamos a ver al jam'u. Dice al muslimuna. El otro ejemplo, al muslimuna, tenemos que poner los sujetos, mubtada. Al muslimuna. Al muslimuna es el plural de muslim. Al muslim, que es al muslim, viene de la palabra y es de donde nosotros cuando decimos que somos muslim, ¿verdad? Y se ha traducido como musulmanes. Muslim, el musulmán, los musulmanes, viene de cuando decimos somos musulmanes, ¿qué significa musulmán? Que mi religión es el Islam. Al Islam viene del verbo aslama. Aslama. Aslama y su masdar, aslama, es el verbo. Aslama, un verbo de 4 letras. Aslama. Y el masdar es Islam. Islam. Este es el verbo. Entonces, si tenemos el verbo y el masdar, Islam, el nombre, el ismul fa'il, que es el nombre de la persona que realiza la acción de aslama, que es someterse, ¿verdad? Someterse, aslama, se sometió, ¿verdad? En pasado. El Islam es, en concepto, ¿verdad? Religioso para el musulmán, el Islam, ya que es tomado del verbo aslama, es el sometimiento a la voluntad del Creador, de nuestro Creador. Nos sometemos a las leyes que ha dictado en los libros sagrados y su último mensaje es al Corán. Entonces, el ismul fa'il quiere decir la persona que realiza la acción de estar sometido, se denomina, según las normas de gramática, muslim. Ahora, aslama yuslimu, el presente es yuslim, el ismul fa'il, que es el que realiza la acción, se le dice muslim. 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 Muslim, ¿verdad? Al muslim. Ana muslim. Y el plural regular, muslimuna. Ponemos el waw y la nun. Muslimuna. Entonces, esa es porque los nombres nos llamamos, no nos llamamos en el Islam. La religión mismo dice Alá en el Sagrado Corán, Inna ad-dina inda Allah el Islam. Que la creencia o la religión ante Alá es el Islam. Ese es el nombre de la creencia. Y todos los profetas anteriores, desde el primer hombre que Dios puso en la tierra, y todos los profetas siguientes eran muslimún. ¿Por qué? Porque todos estaban sometidos a la voluntad del Creador. Cuando no te sometes a la voluntad del Creador, entonces no eres muslim, ¿verdad? Porque no estás sometido a la voluntad del Creador. ¿Y cómo sabemos cuál es su voluntad? Por los libros que ha enviado a través de los profetas reconocidos a través de la historia. Todo eso lo encontramos en el Sagrado Corán, porque Alá nos cuenta todo lo que pasó anteriormente, lo que pasa y lo que pasará. Ahí está en el Sagrado Corán para toda la humanidad, no solamente para los árabes. Alá envía mensajeros para la humanidad, para que se guíen. Igualmente el pueblo de Israel, Alá, su mensaje no era únicamente para el pueblo de Israel, era para la humanidad también, en el sentido de que vemos que Firaón, que era el que tenía el pueblo de Israel oprimido en ese momento, le llevó el mensaje Musa, dice Moisés, Musa le llevó su mensaje y dice Alá en el Sagrado Corán al final cuando el Firaón lo persigue a Musa hasta el mar que lo abre en dos, Musa golpeando con su vara y cuando va pasando Faraón y su ejército se cierra el mar y los ahoga.
Y en el momento que se estaba ahogando, Allah dice en el Sagrado Corán que Faraón dijo, Amantu bi Rabbi Musa. Ahora creo en el Dios de Moisés. Aman. Y Allah no le acepta esa creencia en ese momento. Porque ya era lo último y no se acepta el arrepentimiento de una persona cuando está ya en su última gárgara, en su lecho de muerte, ya cuando ya se va a tomar el alma. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, si Faraón hubiese aceptado el mensaje y hubiese creído en el Dios de Moisés, ¿verdad? No hubiesen sido las cosas diferentes. Entonces, todo por lo tanto, los mensajes, si una persona quiere aceptar el mensaje del Islam, ¿verdad? Ya que es el último mensaje, para mejorar su calidad, para mejorar su creencia, y ya que Allah dice en el Sagrado Corán que no aceptará otra creencia que no sea el Islam en la otra vida, en el juicio final. Ahmad, bueno, seguimos. Al-Muslimuna. Entonces, para la última acotación, vemos creencias hoy actualmente que sus nombres son tomados de los nombres de los mensajeros en algún caso, que ellos le ponen en sus traducciones. Mas si ellos van a la parte primaria y van al origen de su libro y de su profeta, y vemos que tienen que buscar para saber cuál era la creencia de esos profetas o esos mensajeros que traían el mensaje. ¿Acaso ellos dijeron, como dijo Alá en el Sagrado Corán y su profeta Muhammad, la paz y las bendiciones Alá sean con él, lo dijo, Inna ad-dina inda Allah el Islam? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está transmitiendo el mensaje y dice que la religión ante Alá es al Islam. No dice, tomen la creencia porque si me siguen a mí, entonces tienen que ser Muhammadín. Yo soy Muhammadi porque yo sigo a Muhammad. No, tiene que haber traído el nombre de la creencia. Y aquí, por lo tanto, Allah la pone en el Sagrado Corán. No, ningún musulmán va a decir yo soy Muhammadí, o yo soy Coraní, o yo soy Sunní, o yo soy no sé qué, porque sigo algo de la religión. No, yo soy Muslim, porque la religión ante Allah es el Islam, como lo dice Allah en el Sagrado Corán. Por eso todos los musulmanes en el mundo que siguen los pilares del Islam son muslim. Al-muslimun, vamos a poner, aquí le ponemos el predicado, el khabar. Al-muslimun debe lazim yutabiq es que concuerda, yutabiqu el khabar al-mubtada. Vamos a poner que coincide, debe ser en la cantidad y en el género es masculino, el jabar debe ir masculino también. Y en la cantidad debe coincidir. Entonces, al-muslimuna, vamos a poner al-muslimuna, ¿qué predicado le ponemos? Al-muslimuna, dinuhum al-islam. Vamos a poner al-muslimuna, dinuhum al-islam. Al-islam. Entonces tenemos aquí la oración. El mubtada es al-muslimun. Al-jabar, en este caso, es un jabar jumla. Acuérdense que habían tres tipos de jabar. El jabar mufrad, que es una sola palabra, como vimos en los dos ejemplos anteriores. El jabar jumla, que es el jabar, es el predicado en forma de una oración completa de mubtada o jabar. Y aquí tenemos la oración que va a ser el lugar del jabar, una oración completa. Dinuhum, dinuhum al-islam, al-islam, dinuhum al-islam. Entonces, el predicado en este caso es una oración completa. La palabra din es religión, ¿verdad? Din, y el posesivo hum regresa a quién? Al muslimun. La religión de ellos, la creencia de ellos, la religión de ellos es, aquí iría el verbo en el medio, es al-islam, al-islam. Entonces, sujeto, predicado, sujeto, predicado. Es una oración completa que va a estar en el lugar de al-jabar. Y el jabar, ¿verdad? Al-jumla, fi mahalli raf'i jabar.
Entonces ya tenemos ahí la oración. Al-Muslimuna dinuhum al-Islam. Los musulmanes, la religión de ellos es el Islam. Al-Muslimuna dinuhum al-Islam. Vamos con la siguiente palabra, as-sayyaratu. La palabra as-sayyara, ¿verdad? El carro. As-sayyara, as-sayyaratu, que vamos a ponerle el predicado. As-sayyaratu, palabra femenina, tiene ta marbuta al final, es una palabra femenina. Vamos a ponerle el predicado. As-sayyaratu debe coincidir con la cantidad y con el género del predicado, femenino con femenino, así que el predicado debe llevar una ta marbuta. As-sayyaratu yadida. Vamos a poner as-sayyaratu yadidatun, ta marbuta que indica el femenino y singular. As-sayyaratu yadidatun. El carro es nuevo. As-sayyaratu yadida. Muy bien. El predicado. Vamos con la siguiente palabra. Ahora es manara, manaratal masjidi. Este es el siguiente sujeto. Manaratal masjidi. ¿Qué observamos en el sujeto? Que es un mudaf o mudafun ilayhi. Manara es el minarete, lo que el masjid, cuando vemos al masjid, ¿verdad? Tiene a su lado un minarete alto, alto. Es lo que se denomina manara. ¿Verdad? Aquí es donde anteriormente subía el muaddin para llamar a la oración a la gente de la ciudad. Al manara. Allahu Akbar, etc. Ok, entonces, pero nos dice manara, es femenina la palabra porque tiene una tamarbuta, pero tiene un alef. Aquí, ¿qué significa este alef? A ver quién sabe. Este alef significa que la palabra es un dual. Son dos manaras, quiere decir que son dos minaretes. ¿Y dónde está el anun? Porque el dual debe ir con alef y nun. Hemos dicho que cuando la palabra dual está mudaf y luego viene el mudafun ilayhi, que en este caso es al masjid, que es el lugar de oración de los musulmanes, al masjid, entonces se elimina la letra nun del final, que iría aquí, y se coloca solamente el alef en señal del dual. Manaratal masjidi, mudaf wa mudafun ilayhi. ¿Qué pasa con los dos minaretes del masjid? Entonces es un dual femenino, ya que es una palabra femenina. Vamos a poner manaratal masjidi, los dos minaretes de la mezquita. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a hacerle el predicado. Vamos a ponerlo aquí, el predicado. Manaratal masjidi, vamos a poner Yamil, que sean bonitos, son bonitos. Yamila, ponemos la tamarbuta en señal de femenino, ya que tiene tamarbuta aquí, el femenino. Manaratal masjidi Yamilatani, ponemos el alef y la nun del dual. Yamilatani, Yamilatani. Entonces ahí está concordando. Yutabiqu al mubtada. El khabar yutabiqu al mubtada. Yamila, ¿qué significa Yamila? Bonita. Entonces Yamilatani, los dos minaretes del masjid son bonitos. Yamilatani. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces tenemos la palabra at-talibat. At-talibat. At-talibat es plural de at-taliba. At-taliba es femenino de at-talib, que serían entonces estudiantes, las estudiantes. At-talibat, vamos a poner el predicado entonces. ¿Qué pasa con at-talibat? At-talibatu mujtahidat, son aplicadas. Mujtahidat, plural regular femenino, termina en alef y ta.
como el sujeto. Mujtahidat, mujtahidat. At-talibatu mujtahidatun. Las estudiantes son aplicadas. At-talibatu mujtahidatun. Acuérdense que el sujeto debe ser determinado, tiene el artículo, pero en este caso el predicado está indeterminado. At-talibatu mujtahidatun. Las estudiantes son aplicadas. Mujtahida, mujtahidat. Plural. Vamos a ver la palabra qalam. Aquí qalam, la palabra qalam está indeterminado, ¿verdad? Y debemos ponerlo mubtada, o sea, sujeto. Y aquí tenemos el sujeto que está indeterminado. Acuérdense cuando el sujeto puede encontrarse indeterminado. ¿Cuáles serían las normas para que el sujeto, el mubtada, pueda ir indeterminado? Una de las cosas para que el sujeto vaya indeterminado es que debe ir una preposición o una pregunta, ¿verdad? Entonces, y debe en este caso el mubtada yata'akhkhar al khabar. En este caso el khabar va a ir mutaqaddim. ¿Qué significa mutaqaddim? Y ya lo vimos anteriormente. Mutaqaddim es que debe ir al principio. El khabar en este caso se hace mutaqaddim, porque si ponemos aquí la palabra qalam, está indeterminada y nos va a confundir porque entonces el sujeto debe ir determinado. Pero en este caso puede ir indeterminado cuando tenemos qalamun es lápiz, qalamun no tiene artículo, no tiene mudaf o mudafun ilayhi, ¿verdad? Qalamun, ¿verdad? Liman qalamu, vamos a poner, ¿qué podemos poner de la pregunta? Qalamu man hada. Qalamu man hada. Vamos a poner qalamu man hada. Podemos poner aquí qalamu man hada. Aquí sería una pregunta. O qalamu, vamos a poner, ¿qué podríamos poner en esta? Entonces, una de las condiciones que vimos para que el mubtada pueda ser nakira, o sea, indeterminado, vamos a regresar a ver las condiciones para que ustedes las tengan en cuenta. Dice aquí, waqad yakunu, dice waqad yakunu, y podría estar al mubtada nakira. Nakira es que es indeterminado. Bishurut, con condiciones. Vamos a ver las condiciones para que sea nakira, el mubtada, y no ma'rifa. O sea, nakira es que es indeterminado. Una de ellas, la primera, dijimos que an yakuna al khabar, que el predicado sea shibhu jumla, o sea, que tenga un adverbio o una preposición, dharf o jar. Y entre los ejemplos tenemos aquí indana sayyara, tenemos un carro, li ahun, tengo un hermano. Entonces vemos que en el primer ejemplo había un darf o una preposición inda, y en el segundo un adverbio en la primera y una preposición en la segunda, que es el li. Tengo un hermano. Entonces, por lo tanto, y la otra forma es que an yakuna el mubtada isma istifham. Si el mubtada es una palabra de pregunta, entonces iría isma istifham sería nakira. Vamos a ver entonces, o asma'ul istifham nakirat. Dice que todos los nombres del istifham son nakira. Ejemplo, mabika o man marid. Mabika, man marid. Vamos a regresar entonces al ejemplo que tenemos de la palabra qalam. Entonces, qalam, entonces vamos a escribir. Qalam iría en este caso, si yo digo indi, con el adverbio inda, más el posesivo ya, digo indi, tengo, indi qalamun, qalam, indi
qalamun. Tengo un lápiz. Una de las condiciones es que se adelante el khabar, en este caso que es عندي, على المبتدا, يتقدم على المبتدا el khabar. El khabar va primero y el mubtada va segundo, indeterminado. Entonces este qalam sería el mubtada y عندي sería el khabar. Entonces tengo un lápiz. عندي قلم. Vamos con los siguientes ejemplos. Dice aquí al-kitabu, la palabra al-kitab. Al-kitab, al-kutub, perdón, no al-kitab, al-kutub, plural de kitab. Al-kutub, plural de kitab. Al-kutubu, al-kutubu. Al-kutub. ¿El predicado cuál sería de la palabra al-kutub? Vamos a ver cuál sería el predicado de la palabra al-kutub. Vamos a ponerle aquí el predicado. Al-kutubu, ya que es una cosa y es plural, se considera para el predicado singular femenino, ¿verdad? Entonces el predicado sería al-kutubu kathira, de muchos, ¿verdad? Al-kutubu kathiratun. Dice los libros son bastantes. Al-kutubu kathira. Kathiratun, singular femenino. Al-kutubu kathiratun. Los libros son muchos, son kathira. Listo. Vamos con el siguiente. Vamos ahora a poner este es ma. Hay que ponerlo en sujeto, que sea un sujeto. Entonces, este ma podríamos ponerlo ma al-istifham, un ma de pregunta. Si decimos ma bika, como vimos en el ejemplo, dice ma bika. Ma bika. Pregunta, entonces el sujeto sería ma, el mubtada, o el khabar bika. Ma bika, porque se adelanta, porque el mubtada en este caso se adelanta porque es una palabra de pregunta. Ma bika, y en la respuesta sí iría el predicado bi, tengo. La respuesta bi suda', tengo dolor de cabeza. Bi suda'un, bi suda'un, tengo dolor de cabeza. Entonces aquí el mubtada sería ma, en pregunta, siguiendo las normas del mubtada que vimos. Si ustedes preguntan, pero es una preposición el predicado, sí, pero entonces el sujeto se adelanta porque es una pregunta. Ma bika, ¿qué tienes? Tengo dolor de cabeza. Luego tenemos man, ¿verdad? Man, y es una pregunta. Man abuka. Vamos a poner man abuka. No, aquí sería predicado. No, el man aquí sería predicado. Entonces ponemos man fi sayara. Man fi as-sayara. Man fi sayara. Pregunta. Man en este caso sería una pregunta y es el sujeto. Y como es pregunta, se adelanta al khabar que sería fi sayara. ¿Quién está en el carro? Man fi sayara. Si respondemos esto sería fi sayara. Fi as-sayara Muhammad. Fi sayara Muhammad. O puedo decir Muhammadun fi sayara. Man fi sayara Muhammadun fi sayara. Ok, listo. Vamos entonces a continuar.